Buenas noches a todos los hombres de valor y a todos nuestros seguidores en YouTube, en el canal de Hombres de Valor. Hoy tenemos el capítulo 19 del Apocalipsis que será presentado por el pastor Fernando Barberi. Y como siempre tenemos 10 protagonistas en este caso. Vamos a ir rápido con ellos para que tomen, por favor, les recomendamos tanto a los hombres de valor que están en la pantalla como los que nos siguen a través de YouTube, que para poder lograr una mejor comprensión de este capítulo tomemos nota para poder visualizar cada uno de los personajes, porque hay personajes que aparecen en este capítulo que se ven en el capítulos anteriores, como en el capítulo 6, por ejemplo, que tiene que ver con uno que vamos a mencionar más adelante. Entonces, en el capítulo 19 tenemos 10 personajes. La multitud en el cielo, el protagonista de protagonistas que es Dios, el protagonista del Apocalipsis y de todo no solamente del Apocalipsis 19, sino de todo el Apocalipsis que es nuestro Señor Jesucristo. Tenemos también el ejército celestial, tenemos la bestia, de la cual ya habíamos hablado en capítulos anteriores, el falso profeta, que también lo habíamos comentado en algunos capítulos anteriores. Están los reyes de la tierra y los ejércitos como personaje número 7. Está en el 8 los 24 ancianos que representan las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. Y están los 4 seres vivientes como personaje número 9 y como personaje número 10 que no lo quería dejar pasar por alto, son los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Entonces, sin más preámbulo, le doy el cambio a Jorge Mora desde Panamá. Él normalmente está en Costa Rica, pero hoy está en Panamá, ¿verdad? Y nos va a dirigir en Sí, señor. oración. Ok. Muchas gracias, Alfonsito. Bueno, em, amado Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias por este momento tan esperado en la semana para todos nosotros, el poder reunirnos em, para escuchar tu palabra, para poder compartir con personas que tienen mucha sabiduría en ti, Señor, y que nos permiten instruirnos cada vez más para cambiar día a día nuestras acciones para poder hacer lo que tú quieres que nosotros hagamos. Bendice a los líderes de este grupo, bendice a todos los miembros que participamos de Hombres de Valor y bendice nuestras familias. Te agradecemos por todas las bendiciones que recibimos de ti y te ofrecemos este momento para estar concentrados y escuchando tu palabra, Señor. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Bienvenidos, mis amados hermanos. Estamos llegando al final del libro de Apocalipsis. Hemos recorrido ya la mayor parte. Hoy vamos a ver la fiesta, la celebración, las alabanzas en el cielo. Todo lo que hay debajo del cielo tiene su hora. El capítulo 19 nos va a hablar de la gran victoria, de la alabanza, de la alabanza para nuestro Señor. La aleluya, la salvación no dado en la tierra, sino en el cielo, donde se proclama la gran victoria de nuestro Señor Jesucristo. Este capítulo se divide en 21 versículos. Los primeros 7 versículos habla de lo que está sucediendo en el cielo después de haber sucedido tantas cosas en el capítulo 16, 17 y 18, donde el juicio sobre el falso profeta y sobre la bestia vino en una forma tremenda. En este capítulo 19 vamos a ver que esta bestia y este falso profeta descendieron vivos al infierno por toda la eternidad. Entonces vamos a comenzar en el versículo 1 diciendo, después de esto oí una gran voz, después de esto, después de haber terminado la gran tribulación, que estaba en 7 años, y este es el periodo final, ya en ese momento la gran tribulación ha cesado, porque en el capítulo 18 termina diciendo, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Es importante entender algo. El juicio de Dios es la extirpación del cáncer del pecado en el mundo. Es necesario terminar en un juicio de Dios porque es el juicio de redención, es el juicio de la justicia de Dios. Y en los cielos ni en la tierra nadie se podría atrever a decirle a Dios que había hecho algo injusto, porque lo que Él está
tratando de, y lo que va a hacer a partir del capítulo 19 es llevar a su nación, primero que todo a la iglesia, a la cena de las bodas del Cordero. Después venir a establecer un reino milenial en la tierra, donde va a gobernar con su pueblo y le va a dar otra oportunidad a todos los que pasaron la gran tribulación, ya sean del pueblo judío, ya sean de los gentiles que no entendieron. Y ese es un tema que vamos a discutir la semana entrante. En el capítulo 19, entonces, la gran multitud en el cielo, esa gran multitud son los santos de todas las edades, los que recibieron la promesa en Génesis, donde el Señor heriría en la cabeza al diablo. Llegó el momento, porque todo está prefijado, establecido por Dios, de que el diablo, el enemigo, todos los que se habían rebelado contra el Señor recibirían la justa parte de un Dios santo lleno de ira. El versículo 2 dice que porque sus juicios son verdaderos y justos. Todos los juicios de Dios son verdaderos y justos. Dios hace todo en amor y pensando en la redención del ser humano. Dios jamás diseñó el infierno para los hombres. El infierno fue diseñado para el diablo. Y en este capítulo vemos cómo es lanzado. En el versículo 20, es lanzado, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, el falso profeta y la bestia. Pero cuando están celebrando la fiesta, la fiesta maravillosa de la victoria de Cristo, empiezan a decir otra vez aleluya. 3 veces se oye la victoria de Dios en los cielos. Yo creo que los ángeles, cuando dicen aleluya en este capítulo, están diciendo por fin gloria a nuestro Dios, ha juzgado y ha pagado el precio de toda la sangre de los santos que han sido derramados en la tierra. Esos ángeles que han sido custodios, que han acompañado a todo el ser humano, ahora ven la justicia de Dios. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, todos absolutamente en los cielos se postran. En la tierra, ojalá tuviéramos estos niveles de adoración y de alabanza a nuestro Dios, porque el diablo fue juzgado en la cruz y ahora está siendo erradicado y sacado de la tierra para ser lanzado al lago de fuego que va a ser inaugurado por ellos. Las personas que mueren, que han muerto antes de esta gran tribulación, están en el Hades, en el Seol, en el lugar de los muertos. Pero cuando llegue el capítulo 19, ese lago de fuego será inaugurado por por la bestia y por el falso profeta. ¿Qué es lo que está sucediendo entonces en el cielo? Dice el versículo 5, alabad a nuestro Dios, sale del trono, hasta ahí, porque todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. La reunión del pueblo de Dios está en el cielo, del destino final de cada uno de los creyentes en Cristo. Recuerdo las palabras del Señor Jesús en Juan capítulo 14. Tenemos que confiar en Dios porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El Señor fue a preparar un lugar para nosotros en el cielo. Ese es el destino final del hombre. Y por eso Dios viene y muere en la cruz del Calvario y dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Están celebrando ese triunfo, un triunfo de todas las generaciones a través del tiempo. Y sale otra voz del trono que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, así sean pequeños como grandes. Todo comienza con un temor reverente a Dios. Todo lo que el pueblo de Dios, la iglesia, el pueblo santo de Dios, estuvo en una parte del Apocalipsis, pero fue llevado a los cielos. Y llegamos hasta el versículo 7 y dice que hay una gran multitud en los cielos cantando, ahora unidos a todos los ángeles, aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Esa expresión, nuestro Dios Todopoderoso reina, es la demostración de que el Altísimo de Días, el Anciano de Días, reina, ha regido y todo su plan es perfecto.
Nada se sale de su perfecta voluntad. La Biblia nos dice que el Señor traerá todos los enemigos de su pueblo debajo de los pies de Cristo. Y cuando Cristo sea exaltado en todas las naciones, y en este caso está siendo exaltado en los cielos, serán puestos todos los enemigos delante de él y su iglesia estará con él. Y en ese momento Cristo y la iglesia, Cristo le entrega todo el poder al Padre para que él sea el uno en todos, la creación. Y aquí nos habla del Dios todopoderoso que está reinando por los siglos de los siglos. ¿Por qué permitió Dios? ¿Por qué permitió Dios entonces desde Génesis hasta este punto que se haya manifestado el hombre de pecado, la iniquidad y que haya tenido que haber una gran tribulación? Por algo muy importante, porque Dios creó al hombre y a los ángeles con un libre albedrío. Ellos tomaron la decisión. Cuando se halló maldad en el demonio y en todos sus ángeles que salieron la tercera parte de los cielos en una tremenda rebelión, tuvieron su tiempo, pero se les agotó. ¿Cuál es la confianza para nosotros los hijos de Dios? Que estaremos, como dice el versículo 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque es el lino fino de las acciones justas de los santos. Personalmente, vivo creyendo para ese momento. Me preparo para ese momento, porque ese es mi destino final como un hijo de Dios. Bienaventurado, bendito el que es llamado a la cena de las bodas del Cordero. Y eso comienza cuando aceptamos a Cristo y cuando el Espíritu Santo me dio la convicción de pecado y yo me convertí, porque mucha gente tiene convicción de pecado, pero no se convierte. Permítame explicarle esto. Dios le habla a una persona de su pecado y le dice arrepiéntete y no lo hagas más, pero el hombre convencido no se arrepiente, o sea, no hay conversión. Pero la verdadera iglesia ahora se está gozando, se está alegrando, está en el lugar de su felicidad eterna. Ahora, la palabra nos dice que el cielo es eterno, como el infierno es eterno. No hay intermediación, no hay terminación, no se paralizará nunca, siempre será final. Porque cuando hablamos del infierno dice eternamente será el fuego, eternamente el clamor, eternamente el dolor. El ser humano ha sido engañado, es una víctima del pecado y el demonio. Pero Cristo vino a darse la revelación para que el hombre tome la mejor decisión, caminar con el Creador. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros en una forma apremiante en estos tiempos, porque sabemos el final, lo que nos espera a nosotros, una celebración en la boda del Cordero, y a ella se le ha conseguido que se vista de lino fino. Este lino fino son las acciones justas de los santos. Por eso el Señor dijo, sin santidad nadie podrá ver al Señor. Y hay un limpio resplandeciente porque son las acciones justas de los santos. Hace mucho tiempo yo escuché una profecía o una visión que Dios le dio a un hombre. El Señor le mostraba que la cena, la boda del Cordero, el lugar donde iba a estar la iglesia celebrando este capítulo 19, estaba todo preparado, sí, absolutamente todo preparado. Los linos, las coronas, las estrellas, las estrellas, no, las coronas, todo lo que íbamos, las perlas que íbamos a tener de acuerdo a la obra que el Señor nos permitió hacer. Y todo está listo. Y el Señor le dice a un hombre que llegó allá, y él le pregunta, Señor, ¿por qué todo está listo, preparado? ¿Dónde está la iglesia? Y el Señor le dice, mi iglesia todavía no está preparada. Mi iglesia tiene que estar preparada. La iglesia tiene que compartir el evangelio para que llegue el final. Esa es una de las partes más importantes. Y en estos momentos vamos a ver la gran apostasía. Y la iglesia de pronto internamente se va a enfriar. Y muchos se enfriarán. Pero los que son fieles y llegan al final se van a gozar y se van a alegrar
y en ese momento se celebran las bodas del Cordero. Termina la fiesta en el cielo, termina, digámoslo, porque viene otro evento importante, pero nunca delante de Dios va a terminar. El gozo, la alegría y la alabanza es eternamente. Entonces, en el versículo 9 nos describe algo que necesitamos escuchar, dos versículos poderosísimos. Y el ángel me dijo, Juan escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Si a ti te llega una invitación para un evento importante, tú te preparas, tú llegas con lo mejor, sueñas, te presentas para ese momento. Mis amados, los que tenemos más de 70, ya estamos en el tiempo de los mayorcitos y ya vamos a entrar a los bien viejitos. Nuestra preparación ya ha sido. Ahora lo que viene es sostenernos, permanecer en la vid, como Jesús dijo, el que permanece en la vid llevará mucho fruto. Y solamente cuando damos mucho fruto es cuando glorificamos al Padre. Así que bienaventurados, dichosos esas personas que fueron llamadas, elegidas, justificadas, glorificadas por el Señor para estar en la cena de la boda del Cordero. Llegamos a la parte más impresionante de Apocalipsis, donde está el triunfo de nuestro Dios, donde está el final de todo, porque Dios tiene el control de todo. Yo me postré a sus pies para adorarle. El que le estaba hablando a Juan tenía un aspecto humano muy parecido a Jesús, pero no era el Señor. Y me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Estamos escuchando una gran verdad. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Toda profecía tiene vida en sí. Dios levantó a Zacarías, a Jeremías, a Ezequiel, a Daniel, después trató con Malaquías y siempre está hablando del final de los finales, del tiempo de los tiempos, de la vida eterna, de la eternidad, de la nueva Jerusalén. ¿Están preparadas las personas que viven a nuestro alrededor para prepararse para la eternidad? ¿O les hemos enseñado a vivir en la aldea pequeña que Dios nos ha permitido estar, donde todo está, donde vivimos en lo temporal, pero estamos preparados para la eternidad? Y esa es nuestra misión como hombres de Dios, como misioneros de Dios, como testigos de Dios. Pablo decía, yo quiero partir, pero por causa de la iglesia quiero quedarme un tiempo. Del versículo 11 al versículo 21 son 10 versículos tremendos, porque después de esa celebración, la iglesia, y se lo voy a narrar como se lo narré hoy a mi esposa y a los niños, prepárate porque lo que viene es bueno. Dios va a sacar a su iglesia después de la celebración y le dice, llegó el momento de volver a la tierra y demostrar que yo soy el Señor de señores, el Dios justo, el santo, el fiel y verdadero, el verbo de Dios, la palabra encarnada, que todo lo que habló se cumple porque es el espíritu de la profecía. Así que entonces vi el cielo abierto, el caballero de los cielos, abrió los cielos, y aquí un caballo blanco, el caballo más hermoso, no a conquistar como el caballo del falso Cristo, no, es el caballo de la victoria, el caballo más maravilloso, pero el que lo montaba es el Señor fiel y verdadero, con justicia, juzga y pelea. El Señor entró como un siervo, como un cordero, como un hombre sencillo a la primera vez a Jerusalén, en un pollino de asno. Pero ahora viene como el vencedor, como el que lo querían los judíos, pero no lo entendieron porque lo pensaban era poner a reinar ahí mínimo. No vieron la parte espiritual que gracias a la bendita misericordia, a la gracia de Jesús, tú y yo lo vemos. Él volverá como el gran rey de reyes y señor de señores. Y dice que sus ojos eran como llama de fuego, había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía en sí mismo, porque Dios es infinitamente inconocible para el hombre, pero Él nos permite conocer algunas de las facetas más hermosas de Él.
y estaba vestido con una ropa teñida en sangre. Oh, esto me quebranta, porque ¿cómo es posible que yo, un pecador, haya, haya traído tanto dolor al Señor que tuvo que haber muerto y derramar su sangre bendita por mí, esa sangre que me da vida, esa sangre que me dice, eres mi precioso hijo y tú estarás conmigo? Estaba vestido con una ropa teñida en sangre y su nombre era el Verbo de Dios. Quiero levantar la Biblia y decirles cuánto amamos al Verbo de Dios, cuánto amamos la palabra de Dios, cuánto reverenciamos al Espíritu Santo cuando vamos a hablar su palabra y le decimos, habla Señor que tu siervo escucha. Tu palabra es mi verdad, tu palabra es lo profundo, tu palabra creó los cielos y tu palabra me ha regenerado, me ha traído convicción y soy tu iglesia para siempre. El Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. Todos fueron preparados. Esos ejércitos eran los santos de todas las edades, eran la iglesia bendita, eran los santos de la antigüedad y los ángeles. Era un ejército de divinidad, un ejército esplendoroso. Y de su boca, el Verbo de Dios, sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Lo que bendijo ahora viene a cortar el cáncer, a erradicarlo totalmente del ser humano. Y él lo regirá con vara de hierro. ¿Cuándo? En el milenio que va a ser establecido en el capítulo 20. Él regirá la tierra con la Torá, con la palabra de Dios, y va a ser un milenio completamente de acuerdo a la voluntad suprema de Dios, que nunca, ninguno de los reyes de Israel, nadie lo hizo. Nadie, todos desobedecieron en alguna forma, pero él viene a regir con ella las naciones, la regirá con vara de hierro y pisará el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. El Padre le dio el poder al Hijo de que pisara el lagar de todos aquellos que se confundieron o que se desviaron o que pusieron, que había maldad en su corazón y se opusieron al Creador, al Dios de los cielos. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. Es el nombre más hermoso y el más grande del soberano de los cielos, el Rey de reyes y Señor de señores. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, le dijo a Juan, pero ahora Juan lo está viendo como el Rey de reyes de toda la creación y el Señor de los señores, el principio y el fin, el amo absoluto, el único que tiene el poder de mandar a los infiernos, a los demonios y de mandar a los que no creyeron en él y se confabularon a los mismos infiernos, en el mismo lugar donde están los infiernos, los demonios por la eternidad. Versículo 17. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en el medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Mírenlo, lo interesante que hay aquí. La iglesia, una cena de las bodas, de un matrimonio por la eternidad con el Hijo de Dios. El Padre está observando. El Espíritu Santo nos ha llevado como, digámoslo así, como el que nos presenta ante el Hijo. Y allá celebramos la fiesta, pero acá en la tierra, cuando viene el Señor con su iglesia, le dice, venid, congregaos, porque va a haber una gran cena del Señor. Esa cena es destruir todo lo que hizo el hombre y los demonios en la tierra, para que comáis carnes de reyes y de capitanes. ¿Por qué los reyes primeros? Porque la Biblia dice que cuando se le da autoridad a una persona y no la ejerce conforme a lo que Dios dice, el Señor estableció en los reyes que este hizo lo malo delante de Dios. Había dos reyes, los de Jeroboam, que se fueron siempre haciendo lo malo, o había los de David que hicieron lo justo delante de Dios. Aquí estoy hablando de los reyes que hicieron lo malo delante de Dios. Son los primeros que van a morir. Carne de fuertes, carne de caballos, de sus jinetes, carne de todos, libres, esclavos, pequeños y grandes. Juicio absoluto, juicio total. El final de la gran tribulación. Y vi a la bestia, aquí está interesante, a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Comentaristas bíblicos, y aquí tengo uno,
Jimmy Swaggart, que acaba de partir para donde el Señor, me regalaron esta Biblia de estudio de Jimmy Swaggart y murió esta semana, un general de Dios. Imprimió Biblias y las mandó a repartir a todas las naciones. Solamente en Colombia, todos los pastores recibimos gratuitamente y lo dieron a todos los discípulos. A mí personalmente me dieron 50 Biblias, mi sobrino Juan Carlos. Y ese hombre partió. Y él dice que este momento es sobre el Armagedón, donde está reunida el pueblo de Dios. Pero más adelante, cuando llegue, después del milenio, va a ser la batalla de Gog y Magog, que es el final y es la más corta. Pero esta Armagedón es la batalla donde todo Israel estará sitiado con todos los pueblos y con todo el mundo a destruirlo, y las grandes potencias ya no lo apoyan. Solamente quedó en las manos de Dios. Así como Jesús dijo, nadie está conmigo. El único que estaba con Jesús en la cruz era el Padre. Y le dice, Padre mío, en tus manos teletestai, entrego mi corazón. Todo ha sido consumado, todo lo he dado. He vencido, he traído juicio sobre los demonios. Mi pueblo ya puede decir que puede estar libertado. Ahora, este momento es la terminación de la culminación de lo que sucedió en la cruz. En la cruz fue el juicio legal, aquí es el juicio real. Y dice, y la bestia fue apresada. ¿Qué hizo la bestia? El anticristo levantó un sistema globalista, levantó una cantidad de seres humanos perversos que lo único que quieren es tener poder y ser iguales a Dios y ser la conciencia del mundo, como lo escuché anoche, hablando el hermano Lajé con el pastor Edwin. Tienen tanta plata que ya ellos quieren ser la conciencia del mundo y ser reconocidos como los grandes hombres. La misma mentalidad satánica, quieren poner igual a Dios y dejar una historia, un legado, pero ese legado quedará consumido en el infierno. Y dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, el que profetizó, el que llevó multitudes, el que se levantó, hizo cosas maravillosas, terribles, levantó todos los milagros y la gente le creyó. Pero al que murió en la cruz, lo despreciaron. Y le dijeron, crucifícale, 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 suéltanos a Barrabás. Llegó el momento del juicio de Dios. Llegó el momento de la victoria de Dios. Y todas estas personas estaban reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Imagínense lo envalentonados. Se habían levantado todos y todavía pensaban que tenían el poder para derrotar al Señor que viene de los cielos con los ángeles, con las miríadas de ángeles. Pero el primero que es apresado, porque Dios va a la cabeza, al que genera el caos. Así como Israel acabó con el líder de Hamás y lo encontró como era, un vástago abominable que había matado miles de judíos. Dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta. ¿Por qué cogieron a estos dos? Porque llegó el tiempo del juicio, que había hecho delante de ella señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Alfonsito dijo algo muy interesante. Él dijo, ahí estaban todos los que fueron marcados. Entonces el Señor, al apresar a la bestia y al falso profeta, le dice, ¿ustedes se dejaron marcar de esto? ¿De estos vástagos abominables? Mire lo que va a pasar con ellos. Al fuego eterno. ¿Cuál es su confianza? ¿Qué hace el idólatra? Se postra ante la imagen que tiene ojos pero no ve, tiene boca, no habla, tiene oídos, no oye, tiene manos, no palpan, tiene pies, no caminan, y esos son los iguales a los que lo hacen. Pero en este momento recibirán el juicio. Yo me imagino el temblor de todos los que se dejaron marcar. Estarán diciendo, Dios mío, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? Yo conozco esa expresión que hicimos porque fui predicador de las cárceles, tanto de mujeres como de hombres. Y cuando llegaba con el evangelio me decían, ¿qué hice? ¿Qué hice? Dios mío, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para salir? Pero ese hombre que está en la picota, ese hombre que está en la cárcel de
Piñaleña, allá en Ibagué, Picaleña, Picaleña. Picaleña, en Ibagué, porque allá estuve. Esos hombres todavía tienen opción de salir. Estos saben que su líder va al fuego y que ellos van detrás. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Mi hermano Rafael mandó un video el martes pasado que me tuvo viéndolo hasta las 12 de la noche, orando y clamándole, no por mi salvación, porque la tengo segura, la certeza de que yo soy salvo está en mi corazón, sino por todas las personas de mi casa, de mi familia, de mi barrio, de mi ciudad, que tienen que oír este evangelio. Y dije, tengo que hacer lo que el Señor le dijo a este hombre, predicar el evangelio antes de que sea tarde. El domingo les dije en la congregación, voy a presentar esta película solamente para los discípulos, pero todos los que quieran venir están invitados, voy a presentarla en pantalla gigante. Anoche se llenó la iglesia. Se llenó la iglesia. Los discípulos y todo el mundo. Presenté la película y al final todos llorando, recibiendo a Jesús en su corazón. Les recomiendo esa película. Y los demás fueron muertos. Estamos hablando de muerte para los que no creyeron, pero estamos hablando de vida, de gozo, de alegría, de servirle al Señor por la eternidad. ¿Qué camino escoge el hombre? ¿Muerte o vida? El Señor lo dijo, pongo delante de ti el camino de la muerte o el camino de la vida. Escoge para que vivas tú y tu descendencia. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca de que montaba el caballo. ¡Wow! Y esto es terrible. La palabra de Dios trae vida, la palabra de Dios trae regeneración, la palabra de Dios trae conversión, la palabra trae adopción como hijos de Dios, pero la palabra los cortará, los dejará sin aliento. Quisieron la muerte, quisieron el placer, quisieron la desobediencia, reciben el justo precio a su desvarío. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Ahora, ¿qué viene? Capítulo 20. De pronto usted dirá, wow, qué terrible este apocalipsis, ¿esto cuándo se va a acabar? Tranquilo, que en la eternidad vamos a estar miles, millones de años con el Señor. Y vamos a tener tiempo de estar con Él para siempre. No vamos a estar limitados. Le daré media hora al Señor, le daré un día, le daré mucho, ya como que le di la porción de la semana, ya es bueno, ya descansar. Ahora yo me merezco aquello. Hermanos, los apóstoles, los misioneros, nunca descansaron. Predicaban a tiempo y fuera de tiempo. Porque lo que viene ahora es el milenio donde tú y yo vamos a participar. Hermanos, aquí termina el capítulo 19. Abran sus micrófonos y por favor, ustedes dirán, ¿qué viene ahora? Me demoré exactamente 30 minutos. Excelente, pastor. Excelente, excelente. A él. Excelente, pastor Fernando. Excelente. Muy claro, más claro que el agua. Yo Sí, solamente quiero decir que es una visión de la victoria y una celebración por el juicio y la derrota de Babilonia. Y que creo, de acuerdo a la convicción con la que te expresaste, me atrevería a decir que las bodas del Cordero es el culmen del Apocalipsis. Creo que es así, completamente. Quisiera que repitiera antes de que, como siempre, les voy dando cambio, van alzando la mano y tengo unas preguntas que si alguno de ustedes no las hace, aquí están para que todo nos quede clarito. Entonces, la pregunta que tengo es que repita, por favor, el nombre de la película que presentó para que a todo el mundo le quede claro. Rafaelito, vuelva y colóquela en el chat porque muchos desapercibidos no la vieron y pensaron que era una cosita. Colóquela ahora para que vayan a la cena de las bodas del Cordero y no se vayan para el otro lado. Rafa, ¿cómo se llama para los que nos siguen en YouTube que nos dirán? ¿Y cómo es que 23 se llama? minutos en el infierno. 23 minutos en el infierno. Ok, ¿en Sí, YouTube? es más que una película, sí, es un testimonio Sí, correcto, es un de testimonio. que tiene un arrebatamiento y Dios le permite, pues en el espíritu, pues visitar esas huestes de maldad que están, de hecho, en la palabra, pero que son ciertas. Entonces, pues totalmente invitados para que lo vean. Yo ya lo pongo en el grupo. Gracias, Rafaelito. Ok, entonces, ¿quién va? ¿Julio?
Bueno, listo. Hermano Fernando, gracias por esta explicación y por hacerlo condensado. Creo que hoy en día captamos mucho cuando es así resumido el tema y más un tema como este, pero fue muy claro. Yo creo que algo que me gustaría aportar a los que están aquí presentes y a los que van a verla en diferido por el canal de YouTube es que tienen que tomar en cuenta algo muy importante. Cuando yo estoy predicando la palabra a personas común y corriente, personas de pronto inconversas, ateas o de pronto a veces hasta cristianos, ellos arrancan de menos cero. ¿Por qué digo yo menos cero? Porque hay muchas personas que no creen en el infierno. O sea, no solamente se encuentra uno con personas que no creen en Dios, sino que no creen en el infierno. Dicen que eso no existe, que el infierno lo vamos a vivir aquí en la tierra. Entonces, yo aportaría a esta gran información que nos da nuestro hermano pastor con la Biblia y en Apocalipsis 19, que por favor se tomen el tiempo de indagar y de estudiar y de que le pidan a Dios, bueno, si ya creen en Dios, pero que verdaderamente crean en el infierno, porque yo me encuentro cantidad de personas que dicen, no, es que el infierno lo vivimos aquí en la tierra, pero según esta palabra, el infierno existe y va a ser eterno para los que no crean en la sangre del Señor Jesucristo, para los que no crean otra cosa que no creen en la resurrección. La gente cree que va a resucitar, que va ¿cómo se dice eso? Reencarnar, A reencarnar. reencarnar, que van a reencarnar y que van a corregir. Hay una cantidad de cosas que la gente está empezando en menos cero. Entonces, con solo que las personas que nos están escuchando hoy en día crean en el infierno y crean en la resurrección, ya van ganando, ya van ganando. Esto sería lo único que yo aportaría para esta reunión el día de hoy. Yo diría otra cosa, Alfonsito. Una pregunta bien interesante para cada uno de nosotros hoy sería, ¿cuál es la relación más importante que usted tiene en este momento en su vida? Amén. Amén. ¿Cuál es la relación más importante que usted tiene en este momento en su vida? Porque si tú no tienes a Dios como la relación más importante en tu vida, creo que estás un poquito desenfocado de muchas de las cosas que vienen. Y seguramente va a decir, como decía el pastor Fernando, algunos van a ser sellados inocentemente, inocentemente pecan, inocentemente se van a condenar. Y en este momento, como dice Julito, yo creo que hay una referencia en lo que sucedió en la cruz del Calvario, cuando este hombre que está a su lado izquierdo, este ladrón, tiene esa conversación de 25 segundos, porque no fue más lo que ellos conversaron. Cuando este hombre le dice, Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. El Señor Jesucristo fue claro en el paraíso. Si este hombre no hubiera tenido esta conversación con el Señor Jesucristo, ¿dónde estaba la eternidad? Porque el Señor fue claro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Si no iba a estar en el paraíso, ¿en qué sitio iba a estar? Pues ahí usted entiende perfectamente que hay dos lugares donde va a pasar la eternidad. Amén. Con Él, o simplemente sin Él, en una condenación eterna. Así que las dos preguntas es, ¿eres realmente salvo? ¿Y qué tipo de relación consideras la más importante en este momento en tu vida? Ok, Alvarito abrió micrófono, ¿va a hablar? Sí, Álvaro, dale. También le recomiendo grandemente la charla que tuvo el pastor Edwin Castro con este señor, que habla del Walker, que habla del globalismo, que es realmente lo que estamos viviendo, y ser conscientes de cómo sutilmente se está metiendo todo, porque esa palabra a mí me impactaba, ¿sí? Y él dijo una palabra, solamente les dejo eso, lo que está haciendo el globalismo y el Walker, ¿sí? Es quitando el lugar de Dios. Y cuando no hay Amén. Dios, hay Amén. desorden. Es un walker, una olla donde se echa todo. No hay conciencia, división. Pero lo habla tan sabiamente y tan realmente aplicando la economía del mundo que vivimos
de las votaciones, lo habla en la vida práctica. Escúchenlo y mastíquenlo. Amén. Sí, me uno con Alvarito. Creo que Agustín Laje es uno de los pensadores más importantes, yo diría, de este siglo, la verdad, a nivel político, religioso. Y él habló sobre el globalismo y habla de unas cosas que la gente ignora al 100%. Así que si quieren pueden ir al canal de YouTube de Presencia Viva o lo podemos colocar nosotros para que lo puedan ver, y creo que es excelente, excelente. Se llama Gio, para que nos quede claro, se llama El globalismo, el el globalismo y está con sí, Agustín Laje. con Agustín Laje. Ok, Pero correcto. muy, muy bueno. Si quiere, yo voy a tratar ya mismo la pongo, Se lo pero recomiendo. creo que es muy, 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 muy bueno. Perdón, yo hago una pregunta. ¿Quiénes de los que están en este grupo se vieron esa entrevista el Enseñanza. domingo? ¿Quién se la vio? ¿Solamente Álvaro? ¿Quién más? Yo la vi ¿Nadie más? anoche. Yo la vi anoche. Perfecto. Bueno, no, entonces, por favor, véasenla. Yo me la he visto 2 veces y creo que nosotros venimos estudiando el libro de Apocalipsis, donde ahí nos muestra hacia dónde vamos y qué es lo que va a pasar en los tiempos apocalípticos. Para mí, Agustín Laje es un profeta de Dios, es un profeta donde Dios le está revelando de cómo es que se está armando todo. Es el cómo nosotros vamos a llegar a esta situación del orden mundial, donde tiene que ver la palabra es el wokismo. Entonces, de verdad, véasenlo para que podamos compartir y discutir sobre todo lo que se está tramando a nivel, no ni siquiera por país. Esto ya es un movimiento universal, ya está cogiendo a todas las naciones de la Tierra a través de las organizaciones ONG más importantes de este mundo. Y detrás de esas organizaciones, pues están estos hombres adinerados, que son los que auspician eso, que ellos no quieren más dinero, ellos lo que quieren es ya la conciencia del ser humano y establecer su creencia, o sea, volverse en ellos dioses, porque a ellos ya los satisface todo este tipo de acciones, no es más dinero. Entonces, de verdad que es importante que se lo vean. Yo se lo he mandado a varias personas y han quedado súper impactadas. Ok, yo les voy a mandar una que no fue el domingo, sino que la hizo Edwin Castro con Agustín Laje como preparación a la que iba a dar el domingo. Es un complemento. Bonito, si la quiere ver, la estoy colocando en este momento en el chat, porque es aún muchísimo más explícita que incluso la del domingo. ¿Ok? Entonces la acabo de colocar, y si quiere vamos a colocar, o pueden entrar al canal de YouTube de Presencia Viva y verla como tal, o no sé si Julito la tiene ahí también para que la coloque, la del domingo. Yo acabo de colocar la del día anterior que tuvo él con el pastor Edwin también. ¿Okay? Ya busco la del domingo para que lo miren. Perfecto. Yo les acabo de mandar otra. Esas dos hay que verlas porque una complementa a la otra. Y ahí habla muy claro de las elecciones ahorita de este país. Porque yo la mayoría de gente que hablo, que me preguntan, ¿se va a votar por Harris o por Trump? Dije, no, yo no estoy mirando un hombre, porque el hombre tiene defectos tanto el uno como el otro. Yo estoy mirando es el programa de gobierno y qué es lo que va a hacer. Porque tienen a toda la gente embobada aquí en este país. Harris personalizando un candidato en un programa de gobierno y que representa. Pero que tras de eso está Soros, ¿no? Entonces se enfocan en el defecto personal de Trump, un ejemplo, o en el de Hart. Y eso es lo que tiene engañado a todo el... ¿sí? La gente está tratando de seguir un hombre en un programa de gobierno. Doctor Jorge Nayib, ¿activó el micrófono o me pareció? Sí, tengo el micrófono activado, Alfonsito. Vas a... Me llama la atención y la pregunta que quiero hacer, me parece que respecto a lo que hablaba ahorita Alvarito, la más globalista y que tiene el programa más globalista en este momento es Kamala Harris, creo yo eso. Importante. Correcto. Y segundo, de acuerdo a las palabras de Julito, tan obstinado, tan porfiado el hombre que hasta el último momento va a pelear contra Dios. Como la bestia
y los reyes del mundo y los mandamás del mundo con todos sus ejércitos se van a agarrar a pelear con el mismo Señor y su ejército celestial. ¿Cómo serán de brutos? ¿Cómo serán Así de es. animales, por Dios? Yo no sé por qué el hombre es tan tosudo y tan contumaz. No sé por qué será. Pero Me llama mucho la atención. déjeme, yo les doy un abrebocas de esa charla y tú ahí la vas a entender perfectamente. Este profeta, porque yo le llamo a Agustín Laje el profeta que Dios nos puso, porque este hombre está andando por todos los países de Latinoamérica informándonos esto. ¿Cómo vamos a llegar a esa brutalidad? ¿O cómo nos están llevando a esa brutalidad, doctor Jorge Nayib? Lo primero es que ellos van a decir, tenemos 8.000 millones de personas y debemos reducir la población. Con estos programas que hay del aborto, con eso ellos esperan bajar la natalidad, ¿sí? Aprobando el aborto obligatorio, o sea, casi en todos los países del mundo en este momento lo están exigiendo estas organizaciones ONG. Y si por alguna razón no logran tener el aborto, entonces viene la persona para que les entregan toda la información para que no se multipliquen. O sea, logró nacer el bebé. ¿Cómo creen ustedes que hacen que ese nene no se multiplique? ¿Qué se les viene a la mente? Transgénero. Exacto. O sea, convertirlos y ayudarlos a que tengan su situación confusa de que pueden ser Ideología de género. hombre con hombre, mujer con mujer. Ahí logran segunda baja de población, ¿sí? Perfecto. Oiga, Entonces él decía que en los baby boomers, los LGTB, crecieron un 3%, o sea, en nuestra generación. En los de la generación millennials crecieron un 6, un 7%. Y en los Z, que son los que hay ahora, están en el 27%. Imagínense pues, es que mis propios hijos Z o gente que me dice, es que me impresiona. En estos días me decían, mire, estoy asustado porque tengo una agencia que me atiende y en esa agencia casi todos los hombres son gays y las mujeres son lesbianas. Entonces, esa es la otra forma como ellos están manejando todo respaldado desde arriba, desde esas organizaciones. Y si por alguna razón salieron seres humanos normales, donde se casan hombres con mujeres y lo normal en matrimonio, entonces viene el embrutecimiento, ¿sí? Por la cuarta revolución tecnológica, donde quieren es que el niño sea prácticamente, la persona sea prácticamente un bruto, que no le, Idiota. un idiota, que no le interese sino ver Netflix, ver TikTok, no le interese sino tener el último iPhone, no le interese sino los videojuegos, ver Disney y prácticamente ser un idiota para llevarlos a vivir del gobierno. Mejor dicho, los que se le escapen los quieren tener completamente manipulados para ellos articular absolutamente todo y ponerse como Dios. Entonces, definitivamente lo que nosotros que leemos en Apocalipsis para allá va, y ese va a ser el orden mundial que va a salir. Hay países en este momento que se le están saliendo, como fue El Salvador. El Salvador se le salió a Argentina y es ahora tan importante el 5 de noviembre en este país. Ustedes no se imaginan lo decisivo que va a ser en este momento para el mundo, porque si Estados Unidos se logra salir de esa agenda globalista, ¿sí? Que traen todos estos diabólicos, pues digamos que progresistas. a nosotros nos queda una esperanza. Pero si no se logra salir y caemos en manos de estos progresistas satánicos, les digo yo, vamos a estar en problemas. Ahora, ¿qué decía él con el pastor? Simplemente nosotros debemos ver cuando nosotros vayamos a votar en un país por un presidente, nosotros debemos de ver cuál es el candidato, ni siquiera el partido. Él no es el Mesías, pero sí tiene algo que nos identifica. ¿Cuál es el candidato que nos acerca a Dios?
Amén. ¿Cuál es el candidato que maneja los pilares que Dios ha establecido? ¿Y cuál es el que nos aleja? Entonces, independiente de muchas cosas, nosotros debemos de ir por el que nos acerca a Dios. Y el ejemplo que pone es perfecto. Es el rey David y el rey Saúl. El rey David, completamente carnal, tuvo su pecado de carnal, pero acercaba al pueblo a Dios, ¿sí? El pecado del rey Saúl tenía su pecado carnal, pero le agregaba el pecado espiritual, alejaba al pueblo de Dios a la idolatría, a la adoración a Baal, y toda la adoración a Baal es el que trae todo esto que acabo de explicar. Entonces, es un abrebocas, pero por favor, veas en esto, porque para mí Agustín Laje es el profeta que Dios ha entregado, al menos aquí en Latinoamérica. Voy con John Correa, que el tiempo se nos está agotando. Eh, la generación Z, el ejemplo, yo hablé con mis hijos, que tengo hijos, todos son de 35, 40, y yo hablé esta semana con ellos. El engaño más grande que está haciendo en la juventud, en la generación Z, es la empatía falsificada. Pero los jóvenes, usted les pregunta, bueno, hay que dejar que hacer lo que yo no me meto en eso, si él quiere ser homosexual que sea, si él quiere ser esto, si él, una empatía falsa. Y él dio un ejemplo muy claro, que Agustín Laje. un vaso de agua. Alfonsito, perdón, ¿por qué no terminamos con lo que están hablando y cortamos la transmisión y entramos a demorarnos más tiempo porque el tema puede dar para más diálogo? Pero que se quisiera dejar que levantó la mano John Correa para que... Claro, que siga Johncito. Gracias, Alfonsito, gracias. No, a mí me parece importante que además Julio dejó algo muy interesante por fuera, y es el tema de que hoy las generaciones nuevas no quieren tener hijos, y es algo que se está promoviendo muchísimo. Manipulado. Mi hija no quiere tener hijos, y la mayoría de sus amigos no quieren tener hijos, y el concepto es que lo más importante hoy en la vida es la felicidad propia, y es cómo yo disfruto mi vida independiente, y los hijos son un encarte. Es mejor tener perros que tener hijos, y Coquerismo. les están quitando completamente la cabeza la idea de multiplicar la familia. Yo tengo un slide que, si me lo permiten mostrar, se los comparto, y es una estadística que normalmente yo presento del censo, el censo comparativo entre 2005 y 2018 en Colombia, en donde se mira la pirámide etaria por rangos de 5 años. Y puede uno ver, si me lo permiten un minuto y me dan permiso de compartir el slide muy rápidamente, se los muestro rápido. Johncito, lo que pasa es que nos vamos a demorar y hoy Tranquilo, no hay ningún problema. Hoy casualmente estábamos controlando el tiempo. Por el chat, En el interno lo podemos manejar. Se los mando por el interno. Es que quiero dejar unas preguntas que deben ser claras. Ahorita lo mostramos, pero para el tema de la grabación lo vamos a cerrar ya. Quiero dejar preguntas claras para aquellos que están en -0, porque me parece importantísima esta pregunta. Resumen ejecutivo, Pastor Fernando Barberi. ¿Qué significan las bodas del Cordero para un cristiano -0? O sea, que apenas está comenzando. ¿Qué significan? Bien sencillo. La premiación de cada cristiano. Cuando murió uno de los mejores cantantes que yo durante mucho tiempo alabé con él dijo, me gradúo, es el día de mi graduación. El día de la muerte del cristiano es el día de la graduación, y va a la cena de las bodas del Cordero. La segunda, porque ahí puede haber una confusión con el capítulo 6. ¿Quién es el jinete del caballo blanco? Del capítulo 19. Jesús. Jesús. El del capítulo 6 es el engañador, para que lo tengamos claro. El anticristo. Que es lanzado en el fuego en el 19. Correcto. El tercero, ¿qué simboliza la vestidura de lino fino de la esposa? Las acciones justas de los santos, él mismo lo dice, o sea, vivir una vida en santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Quién produce la santificación? El Espíritu Santo en el corazón del hombre, a través de la convicción, para que nosotros nos apartemos del pecado y caminemos con Jesús. Y ejecutivo, ¿qué es el lago del fuego? El lago del fuego es el lugar que Dios tiene para el diablo, para la Trinidad satánica, el diablo, el falso Mesías y la bestia. Y ellos van a ir allá con todos los ángeles que se rebelaron. Allá no estaba programado mandar a ningún ser humano, pero como todos siguieron la corriente, van a pagar al mismo lugar. Qué triste. Este lo explicaste muy bien. ¿Cuál es la importancia
del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amo absoluto, soberano de los cielos, creador omnipotente, y Cristo, creador igual que el Padre, y el Espíritu Santo, creador igual que el Padre. ¿Por qué Porque se somos usa? trinitarios, somos trinitarios. El Perfecto. Espíritu Santo no es una fuerza, es Dios. Y es el que nos está convenciendo y es el que está llevando la iglesia a la cena de la boda del Cordero. La sexta, ¿por qué se usa una espada en la boca de Cristo? Porque la palabra de Dios, como una espada doble filo que penetra a partir del alma, de las coyunturas, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y ninguna cosa creada en su presencia. Hebreos 4:12. Y la La palabra última, es creación, el verbo se hizo carne para darnos vida. El verbo, si no se cree en él, entonces destruirá lo que no es de él. y la última, ¿tienes el testimonio de Jesucristo? Es para todos, tanto para los hombres de valor, para que los que nos siguen en YouTube. ¿Tienes el testimonio de Jesucristo? Que es tener Romanos 8 lo dice, el mismo Espíritu dará testimonio a nosotros de que somos hijos de Dios. Eso no nos lo puede quitar nadie, ni el anticristo, ni la bestia, ni nada nos podrá quitar el amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Está muy bien, perfecto. Voy con Jaime Arias para que nos cierre y nos despida en oración, y luego nos quedamos para mirar el slide que nos va a presentar John Correa. Correcto. Queremos ser respetuosos con el tiempo, tanto con los hombres de valor del grupo que necesitan retirarse, como con las personas que nos siguen en YouTube. ¿Ok? Muchas Dale, Jaime. gracias, pastor. Qué pasión, qué hermosura con la que tú hablas de nuestro Señor de señores y Rey de reyes. Y en esta oportunidad, si me lo permite, Alfonsito, quisiera darle paso al doctor Najib para que él sea el que nos despida en oración, si están de acuerdo. Claro que sí. Claro que sí. Dale, Jorgito. Gracias, Jaimito, Jorge. gracias. Muy amable por cederme la palabra esta noche. De nuevo, Señor, te damos gracias por los presentes, por los ausentes y por todos los hombres de valor, Señor, y por todos los hijos tuyos que circundan el mundo, Padre amado. Te damos gracias porque has dado sabiduría a estos hombres que han contribuido a nuestra ilustración, a nuestro conocimiento, Padre Celestial, para que cada día, leyendo tu palabra, Señor, entendamos más esa navaja que va a salir de tu boca, Señor, y va a cegar vidas cuando no se es escuchada, cuando no se practica y cuando no se sigue en obediencia a tu mandato, Señor. Te damos gracias, Señor, porque seguramente no solamente, como decíamos, solo los martes vamos a estar contigo, Señor, sino todos los días de nuestras vidas, Señor. Vamos a estar, como decía un hermano de hombres de valor, vamos a estar habitando contigo cada instante de nuestras vidas. Amén. Cada minuto, cada segundo, Señor. No vamos a ser visitantes temporales, sino que vamos a habitar en tu casa, Señor, a habitar en tu alcázar. Estaremos contigo, Señor, todos los días de nuestra vida, es nuestra promesa, Señor, y estamos convencidos, como acabó de decir el pastor Fernando, con tan sabias palabras, que somos salvos, Señor, porque nos estamos ganando el cielo, Señor, la honra de estar contigo por los siglos de los siglos. Amén, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Aleluya. A nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal. Amén. 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 Vamos hasta ahí, por